Acabo de firmar los papeles para vender la casa de mi infancia. Mi hermano Miguel cree que estoy escupiendo sobre la memoria de mi madre. Piensa que es un acto de despecho, de pura codicia. Pero no entiende nada. Esto no es por el dinero, es por justicia. Para que entiendan por qué tuve que demoler el mundo que conocíamos, necesitan saber cómo empezó todo, el día de su funeral. Si a ustedes les gustan este tipo de historias, por favor denle me gusta a este video, suscríbanse al canal, y compartan sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Mientras ellos recitaban oraciones vacías en el cementerio el 14 de octubre, yo estaba a 3 pueblos de distancia. Sentado en un bar oscuro donde el whisky barato me quemaba la garganta. El vaso se pegaba a la barra y mi teléfono no dejaba de vibrar sobre la madera. Era mi hermana, Sofía. Dejé que cada una de sus llamadas se fuera al buzón de voz. No tenía nada que decir. Mi funeral personal era allí. Un tributo silencioso a la distancia que mi madre Elena había construido entre nosotros. Sus últimas palabras para mí, años atrás, todavía resonaban en mi cabeza. Miguel, siempre estará aquí para mí. Tú solo eres una decepción. Antes de que el teléfono sonara con la noticia de su muerte, mi vida era un ritual silencioso, construido sobre la predictibilidad y el olor a madera recién cortada. Vivía en un pequeño apartamento de 2 ambientes en el lado oeste de la ciudad, un lugar con paredes finas y un balcón lo suficientemente grande para una sola silla, y 2 macetas con geranios que luchaban por sobrevivir. Cada mañana, a las 5 en punto, el despertador sonaba, y yo me levantaba en la oscuridad. El primer sonido del día era el silbido de la cafetera, seguido por el aroma amargo y fuerte del café negro, que llenaba mi pequeña cocina. Me sentaba junto a la ventana, mirando las luces de la calle parpadear mientras la ciudad despertaba lentamente, y sorbía mi café de la misma taza de cerámica azul que había usado durante los últimos 20 años. Era una vida simple, solitaria, pero era mía. Mi taller de carpintería estaba en el sótano del mismo edificio, un espacio que olía a aserrín, trementina y al sudor del trabajo honesto. No era grande, pero estaba meticulosamente organizado. Cada herramienta tenía su lugar, cada trozo de madera estaba apilado por tipo y tamaño. Mi padre también había sido carpintero, y me enseñó que el orden en el taller reflejaba el orden en la mente. Yo vivía según esa filosofía. Pasaba mis días allí, transformando bloques inertes de roble, pino y caoba en muebles que contarían historias en los hogares de otras personas. El zumbido de la sierra, el golpeteo rítmico del martillo, y el suave raspar de la lija eran la banda sonora de mi existencia. Era un trabajo físico, exigente, pero me daba una paz que ninguna conversación vacía podría ofrecerme. Creaba cosas sólidas, duraderas. Cosas en las que se podía confiar. En una esquina de mi sala, cubierta con una manta de lana simple, estaba la mecedora de roble que mi padre construyó con sus propias manos el año en que yo nací. La madera, oscurecida por el tiempo, brillaba con un lustre profundo, y los brazos estaban desgastados y suaves al tacto por décadas de uso. Era mi único lujo verdadero, mi conexión tangible con un pasado que se sentía cada vez más lejano. Por las noches, después de cenar una comida sencilla, solía sentarme allí. El suave crujido que hacía al mecerse era un sonido familiar, un consuelo. A veces con los ojos cerrados, casi podía oler el perfume de lavanda de mi madre y sentir la calidez de su mano en mi hombro, como cuando era niño, y me leía cuentos antes de dormir en esa misma silla. Pero esos recuerdos eran fantasmas, ecos de una vida que ya no existía. El contacto con mi familia era escaso, casi inexistente. Una llamada telefónica cada 2 o 3 meses, generalmente iniciada por mí. Las conversaciones con mi madre eran breves, casi clínicas. ¿Cómo estás, Mateo? Bien, mamá. Ocupado con el trabajo. ¿Y tú? Siempre había una pausa, un vacío en la línea que ningún tema trivial podía llenar. Ella me contaba de los logros de Miguel, de sus viajes de negocios, del nuevo auto que se había comprado. Su voz se llenaba de un orgullo que nunca dirigía hacia mí. Yo escuchaba en silencio, apretando el teléfono. No sentía envidia de mi hermano,
Sentía el peso de una balanza que siempre se había inclinado en su favor. Nunca me quejé. Simplemente acepté mi lugar en la periferia de su mundo. La última vez que la vi en persona fue 2 años antes de su muerte, en una Navidad tensa donde cada palabra parecía una mina terrestre. Me fui temprano, con el sabor amargo de la decepción en la boca. A veces, sentado en mi mecedora, mi mente viajaba a la casa de la calle de los Robles. No pensaba en las discusiones ni en las puertas cerradas, sino en los pequeños detalles que formaban el tejido de mi infancia. Recordaba el olor del jardín de rosas de mi madre después de una lluvia de verano, una mezcla dulce y terrosa que se colaba por las ventanas abiertas. Podía escuchar el crujido del tercer escalón de la escalera, ese que siempre delataba a quien intentaba bajar a la cocina a escondidas por la noche. Y sobre todo recordaba las marcas de lápiz en el marco de la puerta de la cocina. Mi padre nos medía a Miguel y a mí cada 6 meses. Mateo, 1985. Miguel, 1987. Cada línea, cada fecha, era un testimonio de un tiempo, en que éramos una familia. Un testimonio de un tiempo en que yo creía que mi altura en esa pared significaba algo para ella. Esa era mi vida antes de la tormenta, ordenada, predecible, contenida. Había hecho las paces con mi soledad, y con el silencio que mi familia me había ofrecido. O eso creía yo, hasta que ese silencio se rompió para siempre. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para la vida. La primera mañana en la casa de la calle de los Robles se sintió como despertar en un país extranjero. El silencio era pesado, denso, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo, un sonido que había marcado el ritmo de mi niñez. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire, como pequeños fantasmas de un tiempo pasado. Sobre la mesa del comedor, donde había pasado la noche en vela, yacía el libro de contabilidad de cuero. Sus páginas eran un testamento silencioso del engaño de mi hermano. No sentía una furia ardiente sino un frío glacial que se asentaba en mis huesos. Era la calma que precede a la demolición. Escuché pasos en la escalera. Miguel saltó el tercer escalón, el que siempre crujía. Era un hábito de la infancia para no ser descubierto, pero ahora se sentía como un acto de evasión. Entró en el comedor, frotándose los ojos. Llevaba un suéter de cachemira que costaba más que mi alquiler de 2 meses. Su rostro estaba compuesto en una máscara de dolor, pero sus ojos, pequeños y rápidos, recorrían la habitación, evaluando, calculando. No pude dormir nada, dijo, su voz ronca y ensayada. Se sirvió un vaso de agua, evitando mi mirada, pensando en mamá, en todo esto. Se apoyó en el marco de la puerta, un lugar que conocía bien. Tenemos que empezar a organizar sus cosas, hay mucho que hacer, y no podemos dejar que la casa se venga abajo. La palabra que usó, tenemos, flotó en el aire entre nosotros. Era una sutil reclamación de territorio, un intento de establecer un frente unido donde no lo había. Yo no respondí, simplemente lo observé mientras él continuaba probando las aguas. Por cierto, añadió, como si fuera una ocurrencia tardía. El reloj de pie del abuelo, siempre pensé que quedaría bien en mi sala. Deberíamos moverlo pronto, antes de que se dañe con la humedad. No era una sugerencia, era una orden disfrazada. Estaba reclamando el primer trofeo. Miré el reloj, su péndulo de latón oscilando con una constancia imperturbable. Luego lo miré a él. Primero hay que hacer un inventario completo de todo, Miguel. Es el procedimiento correcto, dije, con la voz tranquila y nivelada. Una sombra de irritación cruzó su rostro antes de ser reemplazada por una sonrisa condescendiente. Claro, Mateo. El procedimiento, siempre tan correcto tú. Se dio la vuelta y subió las escaleras, y el silencio volvió a caer, pero ahora estaba cargado de una tensión palpable. La primera grieta se había mostrado. Más tarde, sonó mi teléfono, era Sofía. Su voz, a diferencia de la de Miguel, era un torrente de pánico y reproche. Mateo, Miguel me llamó, está destrozado.
Dice que lo estás tratando como a un extraño en su propia casa. Esta no es su casa, Sofía. El testamento fue muy claro, respondí, mi paciencia comenzando a desgastarse como la madera vieja bajo una lija demasiado gruesa. Pero él fue quien se quedó. Él cuidó de mamá durante sus últimos años mientras tú estabas, donde sea que estuvieras. Su voz se quebró, una mezcla de lágrimas y acusación. Ella no hubiera querido esto, esta división, esta frialdad. La casa representa a nuestra familia, no es solo un montón de ladrillos. Deberías hacer lo correcto y llegar a un acuerdo con él, venderla y dividir el dinero, es lo justo. Lo justo, la palabra me golpeó, ¿qué sabía ella de justicia? O de los $187, 452.17 que Miguel había desviado de las cuentas de nuestra madre. Voy a hacer exactamente lo que mamá quería, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono sobre la encimera de la cocina, mi mano temblando ligeramente. Necesitaba aire. Al abrir el cajón de los cubiertos buscando una cuchara para el café, mis dedos rozaron un trozo de cartón. Era una tarjeta de presentación. La saqué. Javier Morales, tasaciones inmobiliarias, valoración rápida y discreta. En la parte de atrás, escrita con la letra apresurada de Miguel, había una fecha y una hora. 16 de octubre, 9 de la mañana. Era 15 de octubre. Ni siquiera había esperado 24 horas desde el funeral para llamar a un tasador. Su dolor era una farsa, su duelo un teatro. Todo se trataba del dinero. Siempre se había tratado del dinero. Sostuve la pequeña tarjeta entre mis dedos. Era una prueba insignificante para el mundo, pero para mí, era la pieza final del rompecabezas. Las grietas ya no eran pequeñas fisuras. Eran abismos que revelaban la podrida fundación sobre la que se había construido mi familia. Y yo estaba a punto de derribarlo todo. La mañana del 16 de octubre llegó con una claridad cruel. El sol de otoño se derramaba por las ventanas del comedor, iluminando la mesa de roble macizo donde mi padre solía leer el periódico. Yo estaba sentado allí, con una taza de café negro humeante entre las manos, la misma taza azul de mi apartamento que había traído conmigo. Era un pequeño ancla de mi propia vida en medio de este océano de recuerdos ajenos. Sobre la mesa, junto a mi taza, descansaba la pequeña tarjeta de presentación de Javier Morales. 9 de la mañana, faltaban 10 minutos. Esperé. No sentía nervios, ni siquiera ira. Sentía una quietud profunda, como el ojo de un huracán. Sabía exactamente lo que iba a pasar, y sabía exactamente lo que haría. El timbre sonó a las 9 en punto, con una puntualidad casi cómica. Me levanté, alisando mi camisa de trabajo y caminé hacia la puerta principal. El sonido de mis botas sobre el parqué de madera era sólido, deliberado. Abrí la puerta. Un hombre de mediana edad con un portapapeles y una sonrisa profesional me saludó. Buenos días, la familia de Elena. Soy Javier Morales, para la tasación. Su mirada pasó por encima de mi hombro, esperando ver a mi hermano. Buenos días, señor Morales, respondí con calma. Soy Mateo, el hijo de Elena. Siento la molestia, pero la tasación ha sido cancelada. La sonrisa del hombre vaciló. Oh, ¿estás seguro? El señor Miguel fue muy insistente en que se hiciera hoy mismo. Estoy seguro, afirmé manteniendo su mirada. Hubo un malentendido, le agradezco su tiempo. Cerré la puerta suavemente, justo cuando escuché a Miguel bajar las escaleras. Apareció en el vestíbulo, vestido con una bata de seda que probablemente costaba más que mi sierra de mesa. Su cabello estaba perfectamente peinado, incluso recién levantado. Su rostro se contrajo al verme. Mateo, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Quién estaba en la puerta? El señor Morales, respondí volviendo a la cocina. Tu tasador. Le dije que la cita estaba cancelada. Me siguió, su caminar rápido y furioso. ¿Qué hiciste qué? No tienes ningún derecho. Esta casa tiene que ser valorada para poder dividirla. Es el procedimiento. Usó mi propia palabra en mi contra, pero su voz carecía de la calma que yo había tenido. Era un chillido de pánico mal disimulado. Me di la vuelta y me apoyé en la encimera. Cruzando los brazos, lo miré directamente a los ojos.
No hay nada que dividir, Miguel, el testamento es claro, la casa es mía. Soltó una risa, un sonido feo y forzado. Por favor, Mateo, no seas ingenuo. Eso es solo un papel. Una formalidad. Mamá estaba enferma, no sabía lo que hacía. Todos saben que yo merezco esta casa, yo fui quien se quedó, yo fui quien la cuidó. Su actuación era casi perfecta, la indignación justa, el dolor del hijo devoto, pero yo había leído el libro de contabilidad, sabía la verdad de su cuidado. Mira, dijo, cambiando de táctica y adoptando un tono condescendiente, como si le hablara a un niño, sé que esto es mucho para ti. No estás acostumbrado a estas cosas. Así que te lo haré fácil. Se acercó, su voz bajando a un susurro conspirador. Te daré $30. 0, 0, 0. En efectivo. Libres de impuestos. Tomas el dinero. Vuelves a tu pequeño taller y a tu vida. Y me dejas encargarme de todo esto. Es más dinero del que has visto en años. Considéralo un regalo, una última ayuda de la familia. El aire se quedó quieto. $30,000. Por la casa donde crecimos, por los sacrificios de nuestro padre, por el corazón roto de nuestra madre. Era una bofetada. Una declaración de lo poco que yo valía para él. Pero no fue eso lo que rompió la última hebra de mi paciencia, fue lo que dijo a continuación. Mamá te dejó la casa porque sentía lástima, Mateo. Lo sabes, ¿verdad? Dijo, su boca torciéndose en una sonrisa de suficiencia. Era su último intento de darte algo, de arreglarte. Ella sabía que no sabrías qué hacer con esto. Para ella, yo era el que construía el futuro. Tú siempre fuiste el proyecto que nunca se terminó. Silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, contando los segundos de mi vida que se partían en dos. El antes y el después de esas palabras. Mi mirada se desvió por un instante hacia el marco de la puerta de la cocina. Vi las marcas de lápiz. Mateo, 1985. Podía sentir la mano de mi padre en mi cabeza, su orgullo en su voz. Estás creciendo fuerte, hijo. Fuerte. Constructor. No un proyecto. No algo roto que necesitaba ser arreglado. Cuando mis ojos volvieron a encontrarse con los de Miguel, algo dentro de mí se había asentado. El dolor se había transformado en un metal frío y duro. Él esperaba una explosión, una discusión, una negociación. No le di nada de eso. Entiendo, dije en voz baja. Mi voz era tan tranquila que lo hizo parpadear. Ahora entiendo todo perfectamente. Me di la vuelta, tomé mi taza de café y la llevé al fregadero. Él se quedó allí, en medio de la cocina, con su oferta humillante flotando en el aire entre nosotros. Creía que había ganado. Creía que me había puesto en mi lugar. Lo que no sabía era que no me había puesto en mi lugar. Me había mostrado el suyo. Y yo estaba a punto de demolerlo. Dejé a Miguel de pie en medio de la cocina, envuelto en su arrogancia y su bata de seda. No le di la satisfacción de una respuesta. Caminé hacia el fregadero, y abrí el grifo. El agua corría sobre mis manos, fría y clara, lavando no solo mi taza de café, sino también el último residuo de dolor que sus palabras habían dejado. Un proyecto que nunca se terminó. La frase no me hirió como él esperaba. Se asentó en mi mente con la claridad de una verdad innegable, pero no sobre mí, sino sobre él. Era su confesión final, la prueba irrefutable de su desprecio. Mientras lavaba la taza azul, mi taza, con un cuidado metódico, mi mente se convirtió en un taller. Cada movimiento era deliberado, preciso. El ruido del agua era lo único que llenaba el silencio. Él seguía allí, esperando una explosión, una negociación, una súplica. No entendía que la batalla que él quería pelear, una de gritos y emociones baratas por $30,000, ya había terminado. Una nueva había comenzado, una que se pelearía en mi terreno, con mis herramientas, la paciencia, la lógica y los hechos. Sequé la taza con un paño, sintiendo la suavidad del algodón gastado, la coloqué en el escurridor con un suave clic.
El sonido de la cerámica contra el metal fue el único punto y final que necesitaba esa conversación. Me di la vuelta y pasé a su lado sin mirarlo. Pude sentir su confusión, su frustración, como una ola de calor en el aire. Subí las escaleras, saltándome a propósito el tercer escalón, el que crujía. No tenía nada que ocultar. Mi antiguo dormitorio estaba casi como lo había dejado años atrás. El mismo olor a polvo y a libros viejos. El mismo póster de un paisaje boscoso descolorido por el sol. Me senté en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso. Por la ventana, veía las ramas desnudas de los robles recortadas contra un cielo gris pálido. Todo estaba quieto. Dentro de mí, también, la tormenta había pasado, dejando una calma extraña y afilada. Abrí el cajón de la mesita de noche. Dentro, encontré un viejo cuaderno de espiral y un bolígrafo que apenas escribía. Lo agité hasta que la tinta fluyó. En la primera página, con mi letra clara y funcional, escribí el número que había memorizado del libro de contabilidad de mi madre. $187, 452.17. Debajo, escribí la fecha de hoy, 16 de octubre. Y debajo de eso, una sola palabra, recuperar. Miguel me veía como el hermano simple, el carpintero que solo entendía de madera y clavos. Sofía me veía como el hijo resentido, incapaz de perdonar. Ambos me subestimaban, creían que yo reaccionaría con el corazón, con la herida abierta, no se daban cuenta de que yo pensaba con las manos. Planeaba cómo construyo un mueble, midiendo 2 veces antes de cortar, asegurándome de que cada pieza encaje a la perfección, sin dejar espacio para el error. Ellos no iban a ver esto venir. Iban a sentirlo, pieza por pieza, mientras su mundo, construido sobre mentiras, se desmoronaba con la precisión silenciosa de un trabajo bien hecho. El primer paso no lo di con rabia, sino con la misma precisión con la que selecciono una pieza de madera. Fue el 17 de octubre. La mañana era fría, y el cielo tenía el color del acero. En lugar de ir a mi taller, me senté en la mesa del comedor con mi computadora portátil. Una máquina vieja y lenta que rara vez usaba. Busqué en Internet abogados de derecho sucesorio, y examiné los resultados con el cuidado de un artesano. Ignoré los anuncios llamativos y las promesas de lucha agresiva. Buscaba algo diferente. Buscaba solidez. Lo encontré en el nombre de Ramírez y Asociados. La página web era simple, profesional. Sin fotos sonrientes, solo credenciales. Llamé y conseguí una cita para esa misma tarde. Costaría $350 la consulta inicial. Acepté sin dudarlo. La oficina del señor Ramírez estaba en un edificio antiguo del centro, de esos con ascensores de latón y suelos de mármol desgastado. El aire olía a papel y a cera para muebles. Él era un hombre de unos 60 años, con el pelo plateado y unos ojos que parecían haberlo visto todo. No me ofreció condolencias vacías. Me ofreció un asiento y me escuchó en silencio mientras yo le contaba la historia, mi voz firme y sin adornos. Cuando terminé, deslicé el libro de contabilidad de cuero sobre su escritorio de roble. Lo abrió con cuidado. Sus dedos recorrieron las columnas de números, su expresión impasible. Pasaron varios minutos. El único sonido era el suave pasar de las páginas y el tic-tac de un reloj de pared. Finalmente, cerró el libro y me miró. Señor, se detuvo para mirar mi nombre en su bloc de notas. Señor Castillo. Su madre no solo le dejó una casa, le dejó un mapa y un arma. Esto, dijo golpeando suavemente la cubierta de cuero, es metódico, detallado y devastador. Es la mejor evidencia que un abogado podría desear. Me explicó el proceso. Primero, la validación del testamento ante el tribunal testamentario, un procedimiento estándar que tomaría unas semanas. Segundo, asegurar todos los activos del patrimonio, lo que significaba tomar el control total de la casa y las cuentas bancarias. Y tercero, una vez que yo fuera confirmado oficialmente como albacea, presentar una demanda civil contra Miguel por malversación de fondos del patrimonio. No será rápido, me advirtió. Su hermano luchará, argumentará que el testamento es inválido, que su madre no estaba en su sano juicio, será desagradable. Asentí.
Estoy preparado para eso. Le pagué un anticipo de $5,000 para que comenzara a trabajar. Salí de su oficina sintiendo que el suelo bajo mis pies era, por primera vez en mucho tiempo, firme. Mi siguiente llamada fue a un cerrajero. A las 4 de la tarde, un hombre llamado Gus llegó en una furgoneta blanca. El sonido del taladro, al perforar la vieja cerradura de la puerta principal, fue extrañamente satisfactorio. Era un ruido de finalidad, de un pasado que se estaba borrando para dar paso a algo nuevo. Gus instaló una cerradura de alta seguridad, un cerrojo sólido y metálico. Me entregó un juego de 3 llaves. Nadie va a entrar por aquí sin una de estas, me aseguró. Le pagué los $225 en efectivo. Sostuve la llave nueva en mi mano. Pesaba más que la anterior. Se sentía como el peso de la responsabilidad, pero también del control. Esa noche, Miguel llegó alrededor de las 7. Escuché el sonido de su BMW de lujo deteniéndose en la entrada. Luego, el tintineo de su llavero, seguido de un frustrado forcejeo metálico contra la puerta. Silencio. Luego, 3 golpes fuertes y arrogantes. Abrí la puerta solo lo suficiente para mirarlo. Su rostro, iluminado por la luz del porche, era una mezcla de confusión y furia. ¿Qué demonios es esto? Mi llave no funciona, espetó. Cambié las cerraduras, le informé con calma. ¿Qué hiciste qué? No tienes derecho a echarme de mi propia casa. El testamento dice que es mi casa, Miguel, respondí, mi voz sin inflexiones. Y como albacea designado, es mi deber legal proteger los bienes del patrimonio. Nadie te está echando. Simplemente ya no tienes una llave. Su rostro se enrojeció. Esto es ridículo. Voy a llamar a mi abogado. Voy a impugnar ese testamento. Mamá no sabía lo que hacía. Tienes todo el derecho de intentarlo, dije. Y antes de que pudiera soltar otra amenaza, cerré la puerta suavemente en su cara. Escuché un grito ahogado de rabia al otro lado, seguido por el rugido de su motor mientras se marchaba. El día siguiente, 18 de octubre, lo pasé en el estudio de mi madre. Por primera vez, me senté en su escritorio de caoba no como un intruso, sino como su custodio. Encontré cajas de archivos que se remontaban a 15 años. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, recibos. Comencé el minucioso trabajo de cotejar cada entrada del libro de contabilidad con un documento oficial. Transferencia de $15,000 el 12 de junio de 2018 a Innovatech Solutions, LLC. Encontré el extracto bancario correspondiente. Allí estaba. Transferencia de $22,500 el 3 de septiembre de 2019 a Quantum Dynamics Corp. Allí estaba de nuevo. Era un rastro de migas de pan que conducía directamente a él. Cada papel era un clavo en el ataúd que estaba construyendo para sus mentiras. No sentía alegría, solo una determinación sombría. Este no era un acto de venganza, era un acto de restauración. Estaba recuperando el dinero, sí, pero sobre todo, estaba recuperando la verdad. Y la verdad, como la buena madera, es sólida, duradera e imposible de romper. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en un ritual de papel y números. Transformé la gran mesa del comedor, el escenario de tantas cenas familiares tensas, en mi centro de operaciones. Cada mañana antes de que el sol se levantara por completo, me sentaba allí con mi taza de café azul y el libro de contabilidad de mi madre. El olor a café fuerte se mezclaba con el aroma a papel viejo. A mi izquierda, apilaba los extractos bancarios, las declaraciones de impuestos y los recibos que había encontrado en su estudio. A mi derecha, creaba mis propias carpetas, meticulosamente etiquetadas. Transferencias a Innovatech, pagos a Quantum Dynamics, retiros en efectivo sin justificar. Trabajaba con la misma paciencia con la que restauro un mueble antiguo. Cada documento era una capa de barniz viejo que debía ser lijada con cuidado para revelar la madera original. La verdad debajo de la superficie. Rastreé cada dólar. Los $15,000 para Innovatech Solutions, el 12 de junio de 2018, no fueron a una empresa de tecnología. El registro corporativo mostraba que la LLC estaba registrada a nombre del compañero de cuarto de la Universidad de Miguel, y fue disuelta 6 meses después.
Los $22,500 para Quantum Dynamics, el 3 de septiembre de 2019, fueron a parar a una cuenta de la que se hicieron retiros en cajeros automáticos en Las Vegas durante un fin de semana en el que Miguel, supuestamente, estaba en una conferencia de negocios en Chicago. Cada mentira que me había contado a mí, a nuestra madre, a todos, estaba ahora documentada en tinta negra sobre papel blanco. El 25 de octubre recibí una llamada del señor Ramírez. Su voz era tan seca y precisa como siempre. Señor Castillo, buenas noticias. El testamento ha sido admitido a trámite en el Tribunal Testamentario del Condado. El caso es el número 784P2023. Usted ha sido confirmado oficialmente como el albacea del patrimonio de Elena Castillo. El siguiente paso es presentar la demanda civil contra su hermano. Tengo el borrador listo. Me envió el documento por correo electrónico. Eran 22 páginas de jerga legal que se reducían a una simple y brutal acusación: fraude, malversación de fondos y abuso de confianza de un anciano. La cantidad reclamada era exacta: $187,452.17, más intereses y daños punitivos. Le di mi autorización. El costo inicial para presentar la demanda fue de $435, que pagué con mi tarjeta de crédito. Era una inversión en justicia. Sofía me llamó esa misma noche. Su voz era un torbellino de pánico y acusaciones, sin duda alimentada por la versión dramática de Miguel. Mateo, me llamó el abogado de Miguel. ¿Lo demandaste? ¿Estás demandando a tu propio hermano? Mamá acaba de morir, ¿no tienes decencia? Sostuve el teléfono, mirando una de las carpetas sobre la mesa. Se trata de la verdad, Sofía, respondí con calma, y del dinero de mamá, que él robó. Él no robó nada, gritó ella. Él dice que eran préstamos, inversiones que ella aprobó. Él la cuidó. Tú no estabas aquí. Estás destruyendo a esta familia por dinero. Él tendrá la oportunidad de explicarle al juez sobre esas inversiones, dije mi voz sin una pizca de emoción. Tengo que irme, Sofía. Y colgué. No había nada que discutir. Los hechos estaban de mi lado. Los sentimientos de ella estaban del lado de él. Era un abismo que ninguna palabra podía cruzar. Mi siguiente paso fue crucial. La casa. Era el activo principal del patrimonio y el campo de batalla simbólico. Miguel la veía como su trofeo de nacimiento. Yo la veía como una herramienta. Contraté a un tasador certificado por el Estado, un hombre llamado Frank Henderson, recomendado por el señor Ramírez. No era el amigo de Miguel, Javier Morales, sino un profesional imparcial, cuyo informe sería admisible en un tribunal. Le pagué $550 de mi propio bolsillo por una tasación completa y certificada. El señor Henderson pasó 4 horas en la casa el 2 de noviembre. Se movía con una lentitud metódica, midiendo cada habitación con una cinta métrica láser, fotografiando cada grieta en el yeso, golpeando las paredes en busca de vigas sólidas. El clic de su cámara y el rasgueo de su bolígrafo en su portapapeles eran los únicos sonidos en la casa silenciosa. Observé su proceso desde la distancia, reconociendo en él el mismo respeto por los detalles que yo aplicaba a mi propio trabajo. 3 días después, recibí su informe por correo electrónico, un documento de 40 páginas que concluía con un número claro y definitivo. El valor de mercado justo de la propiedad en la calle de los Robles era de $420,000. Esa misma tarde, mientras revisaba el informe en la mesa del comedor, vi el BMW de Miguel detenerse bruscamente frente a la casa. No salió del auto. Simplemente se quedó allí, con el motor en marcha, mirando la fachada. Debió haber visto la furgoneta del señor Henderson días antes, o quizás su abogado le informó que se estaba realizando una tasación oficial. 1 minuto después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de voz. No lo escuché de inmediato. Esperé a que se fuera. Cuando el sonido de su motor se desvaneció, reproduje el mensaje. Su voz era un gruñido bajo y venenoso. Vi al tasador traidor. ¿Qué estás haciendo, Mateo? ¿Vendiendo la casa de mamá? ¿Vas a vender nuestros recuerdos por un cheque? Escupe sobre su tumba. Te juro que no te saldrás con la tuya.
te destruiré en la corte. No obtendrás ni un centavo. Borré el mensaje. Sus amenazas eran el ruido de un animal atrapado. No me afectaron. Me levanté y caminé por la casa silenciosa. Mis pasos resonaban en el parqué. Me detuve frente a la mecedora de roble de mi padre. Estaba cubierta de una fina capa de polvo. Fui a mi camioneta y traje mi pequeño estuche de herramientas de acabado. Con un paño suave, limpié cada centímetro de la silla. Apreté un travesaño que se había aflojado con los años. Apliqué una gota de aceite en la unión que a veces chirriaba. Luego, saqué una lata de cera de abejas y, con movimientos lentos y circulares, pulí la madera hasta que recuperó su brillo profundo y cálido. El aroma a cera y a limón llenó el aire. El brillo que emergió no era solo madera restaurada, era mi historia, mi derecho, volviendo a la vida bajo mis propias manos. Me senté en la silla recién pulida. No se meció. Se mantuvo firme, sólida. Como yo, Miguel creía que la casa era el premio. No entendía que para mí, era solo una herramienta, un activo que debía ser liquidado para saldar una deuda, y había llegado el momento de usarla para el corte final. Saqué mi teléfono, busqué en mis contactos y marqué el número de la mejor agente inmobiliaria de la ciudad, una mujer cuyo nombre, Susan Thompson, aparecía en casi la mitad de los letreros de "Se vende" del vecindario. Sí, señora Thompson, dije cuando contestó, mi voz tranquila y decidida. Mi nombre es Mateo Castillo. Estoy listo para poner en venta la casa de la calle de los Robles. El letrero de "Se vende" fue clavado en el césped delantero el 5 de noviembre. Era un día gris y sin viento, y el letrero, con sus letras rojas y blancas, parecía gritar en el silencio del vecindario. Susan Thompson, la agente inmobiliaria, me dio una palmada en el hombro. Con el precio que fijamos, $415, 000, para una venta rápida, esto se moverá. La primera jornada de puertas abiertas será este sábado, de 1 a 4 de la tarde. Asentí, observando el letrero. No era solo un anuncio de venta. Era una declaración de guerra. Era el primer corte de la sierra en la madera podrida de mi familia. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, el BMW de Miguel entró derrapando en la entrada de la casa, deteniéndose a centímetros del nuevo letrero. Salió del auto de un portazo, su cara de un rojo intenso que chocaba con su costoso abrigo gris. Marchó hacia la puerta principal, y empezó a golpearla con el puño cerrado, sin molestarse en usar el timbre. Esperé a que se cansara. Después de casi un minuto de golpes incesantes, abrí la puerta. «¡Quita ese letrero!», ladró, señalando hacia el jardín con un dedo tembloroso. «Ahora mismo». Lo miré con calma. «Hola, Miguel. No voy a quitarlo». «¿Quién te crees que eres? Esta es la casa de nuestra madre. No puedes simplemente venderla como si fuera un pedazo de basura». Su voz se elevaba, atrayendo las miradas curiosas de los vecinos que paseaban a sus perros. «Técnicamente, soy el albacea del patrimonio, y esta casa es el principal activo del mismo», respondí, mi voz nivelada y tranquila. «Es mi deber fiduciario liquidar los activos para saldar las deudas del patrimonio. Deudas como los $187, 452.17 que le debes». Se quedó boquiabierto, como si le hubiera dado una bofetada. La mención de la cifra exacta dicha en voz alta en el porche delantero lo descolocó por completo. «Eso es una mentira, eran inversiones, mamá quería que yo tuviera éxito». «Entonces no tendrás problemas en demostrarlo ante el tribunal», dije empezando a cerrar la puerta. Metió el pie para impedirlo. Su arrogancia se transformó en una súplica desesperada y fea. «Mateo, por favor, piensa en nuestra familia. Piensa en Sofía, esto la está destrozando, no hagas esto. Podemos llegar a un acuerdo, lo que te ofrecí, los $30, 000, puedo conseguir más, quizás $50, 000. Solo quita ese letrero. Hablemos como hermanos». La oferta, casi duplicada, era una confesión en sí misma, era el sonido del pánico. «Se acabaron las conversaciones, Miguel. Ahora hablan los abogados». Cerré la puerta, esta vez con firmeza, y eché el cerrojo. Escuché un grito de frustración ahogado, y el sonido de sus zapatos caros pateando la base de la puerta antes de que se marchara.
Tal como predije, Sofía llamó 1 hora después. Su voz era un susurro roto. Mateo, hablé con Miguel, está destrozado. Dice que estás vendiendo la casa de nuestros recuerdos, el marco de la puerta donde papá nos medía, el jardín de mamá. ¿Cómo puedes ponerle un precio a todo eso? Suspiré, sentándome en la mecedora de mi padre. El movimiento era suave, rítmico. Yo no le puse un precio, Sofía, Miguel lo hizo. Le puso un precio cada vez que desviaba dinero de la cuenta de mamá para financiar su estilo de vida. Le puso un precio de $22.500 en un solo fin de semana en Las Vegas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración entrecortada. Él dijo que era un viaje de negocios. El extracto bancario no miente, Sofía. Tengo todos los papeles. Cada recibo, cada transferencia. Él no estaba construyendo un futuro, estaba vaciando el de ella. Pero vender la casa es tan definitivo, susurró ella. A veces hay que demoler una estructura podrida para construir algo sólido en su lugar, dije. Lo siento, Sofía, pero mi decisión está tomada. El sábado de la jornada de puertas abiertas, la casa estaba impecable. Había pasado 2 días limpiando, puliendo y haciendo pequeñas reparaciones. El aroma a cera de limón y a pintura fresca flotaba en el aire. Susan Thompson llegó temprano, colocando folletos brillantes sobre la mesa del comedor. A la 1 en punto, las primeras parejas comenzaron a llegar. Estaban encantados con los suelos de madera, la luz natural y el gran patio trasero. Todo iba bien. Demasiado bien. A las 2:30, con la casa llena de una docena de compradores potenciales, Miguel apareció. No entró gritando. Su método fue mucho más insidioso. Se deslizó entre los grupos, una sonrisa triste en su rostro, hablando en voz baja pero lo suficientemente alta como para ser escuchado. «Es una casa preciosa, ¿verdad?», le dijo a una joven pareja que admiraba la chimenea. «Tantos recuerdos. Es una pena que se venda en circunstancias tan contenciosas. Una disputa familiar muy amarga. El testamento está siendo impugnado, ya saben. Podrían pasar años en los tribunales antes de que la venta sea definitiva». La pareja intercambió una mirada nerviosa y se alejó. Lo vi acercarse a otro grupo en la cocina. «Asegúrense de revisar bien la fontanería. Mi madre siempre se quejaba de las tuberías. Pero mi hermano, el que vende, nunca se molestó en arreglarlas. Él nunca estuvo aquí para ella». Susan Thompson se acercó a mí, con los ojos encendidos de furia. «Tienes que sacarlo de aquí. Está envenenando la venta». Asentí. Me acerqué a Miguel, que ahora estaba en el pasillo, señalando una mancha de agua en el techo que yo ya había reparado. No levanté la voz. Me paré a su lado y esperé a que terminara su actuación. Cuando se giró y me vio, su sonrisa vaciló. «Miguel», dije en voz baja y clara, para que solo él y la pareja a su lado pudieran oír, «tu presencia aquí no es bienvenida. Estás en una propiedad privada durante un evento de negocios, te pido que te vayas ahora mismo». «Esta es mi casa familiar, Siseo». «Ya no lo es», respondí, mi mirada firme. «Si no te vas en los próximos 30 segundos, llamaré a la policía y te haré sacar por allanamiento. Y créeme, una denuncia por allanamiento no se verá bien en tu caso judicial». El color desapareció de su rostro. La amenaza de una humillación pública y oficial era algo que su ego no podía soportar. Miró a su alrededor, a las caras de los extraños que ahora lo observaban, con una mezcla de curiosidad y desdén. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió por la puerta principal. Lo vi alejarse en su BMW, no con la furia de antes, sino con la prisa de un hombre derrotado. Se estaba quedando sin movimientos. Y yo apenas estaba comenzando a jugar. El enfrentamiento final no ocurrió entre los gritos de un tribunal, ni en el silencio polvoriento de la casa. Ocurrió en un lugar desprovisto de emoción, la sala de conferencias de la oficina del señor Ramírez, en el piso 14 de un edificio de cristal y acero que dominaba el centro de la ciudad. La fecha era el 12 de diciembre. Afuera, las luces de Navidad comenzaban a parpadear en la tarde gris, pero dentro de esa habitación, el aire era gélido. La mesa de caoba pulida reflejaba nuestros rostros como un estanque oscuro. Yo estaba sentado a la derecha del señor Ramírez. Al otro lado de la mesa estaban Miguel, su abogado,
un hombre de aspecto resbaladizo llamado Peterson, y entre ellos Sofía, pálida y tensa, convocada como testigo de la mediación final. Peterson comenzó, su voz suave y aceitosa: Señor Castillo, mi cliente el señor Miguel Castillo, está aquí de buena fe para resolver este desafortunado asunto familiar. Entendemos su dolor, pero los litigios son costosos y divisivos. Para honrar la memoria de su madre y preservar lo que queda de su familia, mi cliente está preparado para ofrecerle una suma generosa de $60, para que renuncie a todas las reclamaciones sobre el patrimonio. Miguel asintió con solemnidad, como un rey perdonando a un campesino. Es por la familia, Mateo, para que podamos empezar a sanar. No dije nada. Miré al señor Ramírez, quien ni siquiera se molestó en mirar la oferta escrita en el papel que Peterson deslizó sobre la mesa. Mi abogado simplemente abrió una carpeta gruesa y la colocó en el centro de la mesa con un ruido sordo y definitivo. Nuestra contraoferta es simple, dijo Ramírez, su voz cortando el aire. El señor Miguel Castillo firmará una confesión de juicio por el monto total de $187,452.17, más nuestros honorarios legales, que ascienden a $12,500. Además, renunciará por escrito a cualquier reclamación futura sobre el patrimonio o sus activos. A cambio, mi cliente se abstendrá de presentar este expediente a la oficina del fiscal del distrito para una investigación criminal por fraude a personas mayores. Peterson soltó una risa forzada. Eso es absurdo, no tienen pruebas, solo las divagaciones de una mujer enferma en un libro viejo. Al contrario, dijo Ramírez abriendo la carpeta, tenemos el libro, y tenemos cada extracto bancario que lo corrobora. Como la transferencia de $15,000 a Innovatech Solutions, una LLC fantasma registrada a nombre de su compañero de cuarto de la universidad, disuelta 6 meses después. Pasó una copia del registro corporativo sobre la mesa. Los ojos de Miguel se crisparon. Eran inversiones de riesgo, espetó Miguel. Mamá sabía que podían fallar. Ella creía en mí. Ramírez continuó como si no lo hubiera escuchado. O quizás podamos hablar de la transferencia de $22,500 el 3 de septiembre de 2019. Usted le dijo a su familia que estaba en una conferencia de negocios en Chicago. Pero los registros bancarios muestran retiros en cajeros automáticos y cargos en el Bellagio Hotel y Casino en Las Vegas ese mismo fin de semana. Deslizó otra pila de papeles sobre la mesa. Los extractos de la tarjeta de crédito. Vi a Sofía tomar uno de los papeles. Su mano temblaba. Sus ojos recorrieron las líneas. Los cargos de restaurantes caros, de tiendas de lujo, de la barra del casino. Levantó la vista, sus ojos llenos de una confusión dolorosa. Miguel, nos dijiste que habías cerrado un gran negocio en ese viaje. Nos trajiste regalos. Miguel se puso pálido. Son gastos de representación. Estaba cortejando a un cliente. Ustedes no entienden cómo funciona el mundo de los negocios. El golpe final no vino del señor Ramírez. Vino de mí. Había guardado una última pieza, un documento que encontré escondido en el fondo de una caja de fotos. Lo saqué de mi bolsillo y lo coloqué suavemente sobre la mesa. Era una solicitud de préstamo que mi madre había llenado un mes antes de morir. Para una segunda hipoteca sobre la casa por valor de $50,000. Había sido denegada debido a su edad y a sus ingresos fijos. En la sección de motivo del préstamo, había escrito con su letra temblorosa: para ayudar a mi hijo. Ella iba a endeudar su casa, la única cosa que le quedaba. Para seguir dándote dinero, dije en voz baja, pero mis palabras resonaron en la sala como un martillazo. Mientras tú estabas en Las Vegas gastando su dinero, ella estaba aquí, llenando formularios, humillándose ante los bancos porque su hijo exitoso la había dejado casi en la ruina. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía dejó caer los papeles y se cubrió la boca con la mano, un sollozo ahogado escapándose de sus labios. La máscara de Miguel finalmente se rompió, la arrogancia, la confianza, todo se evaporó, dejando solo una rabia cruda y fea. ¿Y qué? Gritó, golpeando la mesa con el puño. El agua en los vasos tembló. Me lo debía. Le dediqué mi vida entera mientras tú te escondías en tu taller de mala muerte. Yo era el que tenía que aguantar sus quejas, su soledad.
Ese dinero era una compensación por mi tiempo, era mío por derecho. Y ahí estaba, la confesión, no una confesión legal, sino una moral mucho más condenatoria. Lo dijo todo frente a Sofía, frente a los abogados, frente a sí mismo. El hijo devoto se reveló como un parásito lleno de resentimiento. Peterson le susurró algo urgentemente al oído, pero Miguel estaba demasiado lejos para escuchar. Sofía lo miraba, no con ira sino con una profunda y devastadora lástima, como si estuviera viendo a un completo extraño. Me incliné hacia adelante. La oferta sigue en pie, Miguel, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. Firma los papeles. O el señor Ramírez hace esa llamada al fiscal. Tienes 5 minutos para decidir qué tipo de hombre quieres ser en los registros públicos. No hicieron falta 5 minutos. Pude ver la lucha en sus ojos, la última chispa de su ego luchando contra la fría e innegable realidad de su jaula. Su abogado le deslizó la confesión de juicio y un bolígrafo. Miguel lo tomó. Su mano, que una vez me pareció tan fuerte y segura, ahora temblaba visiblemente. El sonido de la punta del bolígrafo rascando el papel fue el único sonido en la habitación. Era el sonido de un mundo que se derrumbaba. El sonido de mi justicia finalmente siendo escrita. Salí de la oficina de Ramírez por última vez el 15 de enero. El cheque que tenía en el bolsillo interior de mi chaqueta era por $199, 952.17. Era el producto de la venta de la casa, menos los honorarios legales y la comisión de la agente. La confesión firmada de Miguel había acelerado todo. Renunció a cualquier derecho sobre el patrimonio a cambio de que yo no presentara cargos criminales. El dinero que me robó ahora se deduciría de esa suma, y el resto se dividiría según lo que hubiera sido una herencia justa. El juez aprobó el acuerdo sin dudarlo. No sentí una oleada de triunfo, sino el profundo y silencioso alivio de un peso que finalmente se levantaba de mis hombros. La casa de la calle de los Robles ya no era un campo de batalla, era solo una dirección, un recuerdo cerrado en una caja y guardado en el ático de mi mente. Regresé a mi pequeño apartamento, a mi rutina, a mi vida. El despertador seguía sonando a las 5 de la mañana, el café seguía llenando la cocina con su aroma amargo y fuerte, y yo lo seguía bebiendo de mi misma taza de cerámica azul, pero algo fundamental había cambiado. El silencio ya no se sentía como soledad, sino como paz. El olor a aserrín y trementina en mi taller ya no era el olor de un escape, sino el de la creación. El trabajo de mis manos se sentía más ligero, más significativo. Estaba construyendo muebles para los hogares de otras personas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que también estaba construyendo el mío. Sofía me llamó una semana después de que todo terminó. Su voz era pequeña, vacilante. Hola Mateo, solo quería decir que lo siento. No hubo una larga explicación, ni excusas, solo esas 3 palabras. Yo también lo siento, Sofía, respondí, y era verdad. Sentía pena por el dolor que había tenido que atravesar para ver la verdad. Hablamos durante unos minutos, no sobre el dinero o la casa, sino sobre cosas triviales. El clima, un viejo vecino que ella había visto. Era un comienzo frágil, como una unión de madera recién encolada que necesita tiempo y cuidado para volverse fuerte. Me contó que Miguel había vendido su BMW y se había mudado a un apartamento mucho más pequeño. Estaba trabajando en un puesto de ventas de nivel inicial, pagando su deuda con el patrimonio en cuotas mensuales de $1, 500. La justicia no siempre es un rayo. A veces, es una lenta y constante erosión de las mentiras. Esa noche, después de un largo día en el taller, me senté en la mecedora de roble de mi padre. La había traído de la casa antes de la venta. Era lo único que realmente quería. Mis manos descansaban sobre los brazos de madera, pulidos y suaves por décadas de uso. El suave crujido que hacía al mecerse ya no sonaba a nostalgia o a pérdida. Recordé las palabras de Miguel, dichas con tanto veneno. Tú siempre fuiste el proyecto que nunca se terminó. Sonreí para mis adentros. Él se equivocaba. Mi padre no me había dejado un proyecto sin terminar. Me había dejado un plano. La silla no era solo un mueble.
era un testimonio de su filosofía. Construye las cosas para que duren. Usa materiales honestos. Mide 2 veces, corta una vez. Asegúrate de que los cimientos sean sólidos. Yo no había ganado una pelea por dinero. Había honrado el legado de mi padre. Había restaurado el orden usando las mismas herramientas que él me enseñó a usar. Paciencia, precisión y una fe inquebrantable en la solidez de la verdad. La mecedora se movía hacia adelante y hacia atrás, un ritmo constante y tranquilizador. Ya no era un ancla que me ataba a un pasado doloroso. Ahora era el péndulo que marcaba el comienzo de mi propio tiempo, un futuro que construiría con mis propias manos, sobre una base de dignidad que nadie podría quitarme jamás. Al final, esto nunca se trató del dinero sino de la verdad. Mi padre me enseñó una lección simple en su taller. Una casa, como un mueble, solo es tan fuerte como sus cimientos. Miguel construyó su vida sobre cimientos de mentiras y apariencias. Una fachada brillante con una estructura podrida por dentro, y como cualquier cosa mal hecha, se derrumbó bajo su propio peso, sin que yo tuviera que dar un solo golpe. La verdadera herencia no está en los testamentos, sino en los valores que nos enseñan. La dignidad, el respeto y el trabajo honesto son la madera noble con la que se construye una vida que perdura. Son la única moneda que de verdad importa al final del día. Hoy, cada vez que me siento en la mecedora de mi padre, entiendo que no luché por una casa, luché por mi historia. No pienso en lo que perdí, sino en lo que recuperé y construí. Una paz sólida como el roble, una vida que es mía, levantada sobre una base de verdad. Aprendí que la mejor justicia no es destruir al otro, sino construirte a ti mismo de una forma tan sólida que nadie pueda volver a derribarte. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para la vida.